Hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y hoy vamos a hablar de todas esas cosas que no volvería a hacer. Definitivamente, si hoy tuviera que volver a escribir un libro. Y quiero hacer un breve paréntesis antes de empezar, porque antes de grabar este episodio tuve un ice bath, es decir, me metí al hielo y me siento muy satisfecho. Es mi segunda vez, la primera vez fue en diciembre. Y lo que puedo decir hasta ahora es que hacerlo es un gran shock para tu cuerpo, pero al salir obtienes grandes beneficios y lecciones para tu mente. Sé que probablemente para cada persona sea una experiencia diferente. Lo que para mí significó hacer esto es retar tu cuerpo, retar tus pensamientos, y tal vez sería un buen tema para un episodio del podcast porque hay muchos aprendizajes que desmenuzar de esto que se pueden aplicar en la vida diaria. Pero lo que quisiera recalcar es cómo, aunque tu cuerpo esté en las peores condiciones, aunque tu mente te esté traicionando, aunque sientas ansiedad, aunque sientas estrés y te estés repitiendo una y otra vez que te quieres salir y que no vas a aguantar o que no puedes, al final, como una buena práctica de respiración lo puede callar y calmar todo, incluso la sensación física. Y si no puedes sumergirte en hielo, hoy te recomendaría al menos practicar un ejercicio de respiración, porque la mayoría de las personas no respiramos correctamente, así que voy a buscar el link del video que estoy utilizando en las mañanas, que dura 12 minutos, te lo voy a dejar en la descripción de este episodio, y si lo intentas, platícame cómo cambió tu día. Y este paréntesis fue porque literalmente voy saliendo de esa tina con hielos, así que me siento más determinado, más resiliente y más enfocado para poder compartirte las cosas que no volvería a hacer si hoy tuviera que volver a escribir un libro. Y este episodio es para ti que tienes mucho que contar, para ti que tienes un mensaje que compartir con el mundo, para ti que sientes algo importante que decir, para ti que estás cansado de guardar tus ideas en un cajón, para ti que quieres dejar tu huella en el mundo, para ti que no quieres ser un escritor o una escritora frustrado, para ti que quieres sentir la satisfacción de terminar un libro, para ti que quieres ver tu libro publicado, porque tal vez siempre has soñado con escribir un libro, porque tal vez has tenido ideas para historias que te han robado el sueño, porque tal vez has empezado a escribir un libro, pero lo has abandonado, porque tal vez te sientes perdido o desmotivada en algún parte del proceso, porque cuando estaba haciendo el script de este episodio, las ideas, me puse a leer mi journal porque quería explorar qué es lo que estaba pasando en cada día mientras escribía cada uno de mis 3 libros para poder sacar estos errores. Y hay 2 momentos en específico que quisiera recordar porque no los quiero olvidar. En una de estas páginas de mi journal con fecha de abril 2023, esto es lo que escribí en San Francisco, California, un día después de tomar un tren increíble con vistas panorámicas por más de 11 horas. Y creo que estaba un poco estresado porque en el journal escribí esto. Escribir esta novela ha sido difícil. Si no me inspirara y si no me moviera tanto este mensaje, no sé qué pasaría. Y sí, está siendo difícil, pero sé que puedo. No sé si a ti te ha pasado algo como esto, que sabes que el camino te está costando, que estás saliendo de tu zona de confort, que estás creciendo, que estás aprendiendo y que sí se siente difícil, pero al mismo tiempo crees y sabes que sí puedes hacerlo. Sabes de alguna manera que lo vas a lograr. Y ahora, tantos meses después, está terminada esa novela y estoy tan satisfecho, aunque fue difícil, y estoy tan inspirado que honestamente cada vez que recuerdo el final, cada vez que recuerdo los personajes, cada vez que recuerdo la historia, me mueve de nuevo porque realmente ese libro es la novela que a mí me encantaría leer. Y siento que cada vez está más cerca de que las personas puedan leerlo, de que el libro esté publicado. Y otra de mis páginas de mi journal que quiero compartirte antes de empezar es un momento muy diferente. En octubre, varios meses después, también en 2023, y esto lo escribí en Barcelona porque aquí ya había terminado y tenía espacio para nuevas ideas y nuevos proyectos, y empecé a explorar historias, y esto fue lo que escribí en mi journal ese día. Jamás vuelvas a creer que no tienes ideas. Vuelve a hacer una lista de lo que te gusta, vuelve a hacer una lista de lo que te inspira, vuelve a hacer una lista de lo que más sabes, de lo que más te estás informando, de lo que más estás informado, de lo que más te mantiene curioso o curiosa, y une los puntos. Une esos puntos porque ahí están tus ideas nuevas. Creo que si estás escuchando esto, sabes que escribir te llama y te llama en diferentes puntos de tu vida. Y depende de ti si lo callas o lo escuchas y sigues ese llamado. En mi caso, si no hubiera seguido ese llamado y si hubiera dicho que no estaba listo aún, nunca me hubiera preparado ni hubiera empezado el proceso para lograrlo. De hecho,
Creo que compartir este episodio contigo es una clase de festejo porque también precisamente hoy se cumplen 5 años de la publicación de mi primer libro, Imposible hasta que se hace, y ha habido muchísimos aprendizajes desde ese primer libro y con los que siguieron también, porque escribir un libro es un proceso tan largo desde que nace la primera y sencilla idea hasta que está publicado, hasta que ves tu libro en todas las librerías y plataformas y sales a firmar libros. Y en todo ese proceso que me ha tocado vivir 3 veces, también hay errores. Y por eso hice esta lista y son 10 cosas de lo que no volvería a hacer si estuviera iniciando un libro en este momento desde cero. Porque puedes evitártelos y puedes ahorrarte bastante tiempo y que puedas ser tú más inteligente y más estratégico. Lo que hice fue acomodar estas 10 cosas según avance el proceso. Y lo que quiero es que al final de este episodio tengas el camino mucho más claro y que tú puedas identificar qué es lo que te está frenando a ti de empezar, qué te está frenando de escribir y qué te está frenando de terminar ese libro que ya llevas dentro. Porque estoy 100% seguro que por lo menos una de estas 10 cosas que yo no volvería a hacer es lo que a ti también te ha estado afectando. Y si tú por el otro lado no tienes todavía un libro en mente, pero tienes un proyecto creativo o un llamado o una chispa, una inspiración, creo que este proceso, aunque sea para libros, también te va a servir porque al final es parte de un proceso creativo. Y si has visto mi Instagram, seguro sabes que además de celebrar hoy el 5º aniversario de mi primer libro, también estoy demasiado emocionado porque abrimos oficialmente las puertas de la Academia de Escritores. Esta academia que tanto he planeado, que es un programa intensivo, una experiencia de 5 semanas para las personas que quieren el camino más creativo y más eficiente para escribir un libro y publicarlo al final del proceso. Porque si algo he aprendido es que la creatividad realmente no va peleada con la organización, al contrario. Por eso en la academia trabajamos sobre tu cerebro creativo y también sobre tu cerebro lógico. Y por eso al inicio de la academia están las herramientas para descubrir y desenterrar y traer con mucha potencia el mensaje que quieres transmitir, lo que te inspira, la historia que quieres contar y qué puedes hacer para tenerlo tan claro que no dudes de su valor. Esa es la parte inspiradora del trabajo. Y después de tener claro ese mensaje, lo que más me emociona trabajar en la academia es el diseño de la estructura de contenidos y de un outline de un libro entero. Vamos a planificar mucho porque queremos espacio para ideas, queremos libertad para poder llevar nuestra mente más allá, queremos orden para poder trabajar en darle claridad a nuestro mensaje. Y no puede faltar también un trabajo en un plan personal, porque escribir, y más adelante voy a hablar de esto, no significa que la vida se detiene por completo. Vamos a diseñar metas inteligentes y específicas de escritura para que puedas ver tu progreso diario y vamos a experimentar también rutinas creativas hasta que encontremos la que más te funciona y la que vas a utilizar en tus meses de escritura. Y nos vamos a anticipar también para cuando se baje un poco la energía o la motivación y que aún así eso no frene o detenga tu escritura. Y todo esto con acompañamiento y soporte para que al final tengas todo muy bien armado y muy definido y muy claro y que ese libro termine escrito y publicado. Porque también vamos a explorar las vías de publicación disponibles para que podamos armar la estrategia ideal para ti una vez que ya tengas terminado tu manuscrito. Afortunadamente he podido tener experiencia publicando independiente porque así empecé yo, pero también he publicado con la editorial más grande del mundo que se llama Penguin Random House y quiero presentarte todas las oportunidades como a mí me hubiera gustado que me las explicaran porque verdaderamente quiero acortarte el camino entre tantas opciones que hay como editoriales, agencia literaria, publicar independiente, está Amazon, está Kindle, cómo funcionan las regalías en los audiolibros, Vic, Audible, Newsletter, cómo funciona Wattpad, las editoriales Penguin, Planeta, etc. En resumen, esta academia es lo que yo haría si tuviera que volver a empezar desde cero, pero también el programa más completo que vas a encontrar que armé pensando en esa versión mía de hace 6 o 7 años que no sabía ni por dónde empezar. Y sobre todo un programa intensivo para que este año tú puedas tener ese libro escrito y al final publicado. Quiero asegurarme de que no te conviertas o que no te quedes como escritor frustrado o escritora frustrada o que tu libro no se quede abandonado porque merece ser leído. En la descripción de este episodio está el link de la academia que ya estamos por iniciar. Las puertas están abiertas. Hay cupos limitados y las inscripciones se cierran una vez que se llenan esos cupos. Así que prepara una libreta, la que más te guste, prepara tu pluma de color favorito porque este puede ser el año de escribir tu libro. Y si estás decidido por ello, el link de la academia está aquí en la descripción del episodio. Y con esto, ahora sí, iniciamos con esta lista de las 10 cosas que no volvería a hacer si tuviera que empezar a escribir un libro desde cero. Lo primero es, 1, detenerme meses o años por creer que aún no tengo un mensaje o detenerme porque aún no creo en él. Postergar escribir un libro es quitarle al mundo la oportunidad de conocerte y de escucharte. Y así como tú mereces ser escuchado, también qué privilegio para nosotros poder escucharte.
Si pudiéramos regresarnos a explorar cómo pensaba mi yo de hace 5, 6 o 7 años, probablemente podríamos darnos cuenta que de alguna manera ya tenía un pensamiento bastante aceptado, como muy internalizado, muy real, en el que creía que solamente hasta que pudiera tener 70 u 80 años, cuando ya tuviera una gran larga vida que contar llena de experiencias y validación, iba a poder escribir mi libro hasta entonces. Creía que hasta esa edad y hasta esas grandes experiencias, lo que quería contar iba a ser válido. Y al mismo tiempo me sentía bastante frustrado porque entre 2015 y 2019 tuve experiencias que moría por plasmar, experiencias que me habían convertido en otra persona, que me habían hecho pensar de una manera diferente, que me habían dado otras perspectivas, y lo único que quería era plasmarlas y contarlas y transmitirlas. Y la frustración venía de esta verdad limitante que yo acepté como realidad, en la que no era válido escribir un libro si no tenía 70, 80 años de experiencia. Y realmente ya había aceptado que hasta esa edad lo iba a poder hacer. Hasta esa edad iba a poder tener mi libro en mis manos. Pero 70 u 80 años es mucha espera, es toda una vida. Y la manera más fácil de ejemplificar esto, porque a mí me pasa mucho, es que tú ahorita recuerdes en este momento a una persona que ya forme parte de tu vida. Que esta persona tú sabes que tiene una gran experiencia, que le ves demasiado potencial, que le apasiona lo que hace y se le nota cuando habla de algún tema o de algo a lo que se dedica. Imagínate a esta persona. Tiene un gran conocimiento, una gran expertise. Independientemente si tiene un certificado, si tiene un papel o una validación de alguien más, tú sabes que esa persona, ese amigo o esa amiga es tan experta en algo y aún así siente y tiene miedo de dar un curso, y aún así tiene miedo de hacer contenido sobre eso, y aún así tiene miedo de mostrarse al mundo como un experto, o tiene miedo de mostrarse como un líder, por el qué dirán las personas, porque internamente tienen miedo de que alguien les pregunte, ¿y tú quién eres para estar hablando de esto? ¿Y tú quién eres para estar enseñando esto? ¿Tú quién eres para estar hablando con tanta seguridad, con tanta determinación y con tanta firmeza? ¿Quién eres tú para escribir un libro? Por lo menos en mi vida hay muchas personas que aman escribir, pero no están publicando. Tengo personas en mi vida que saben diseñar, pero no lo ofrecen al mundo. Tengo amigos y amigas que incluso ya tienen una capacitación, certificaciones, y aún así creen que necesitan más. Tengo amigos que saben dar servicios pero prefieren seguir haciéndose chiquitos. Y he conocido tantas personas extraordinarias que me las paso diciéndoles, por favor, escribe un libro, por favor, escribe tu historia, por favor, escribe estas lecciones que me estás platicando, esos aprendizajes que me estás contando, por favor, escribe tu filosofía, por favor, escribe esta experiencia, estos consejos, escribe esta historia, esa idea de novela que me estás platicando, porque el mundo lo necesita. Pero también entiendo el contexto porque yo también estuve ahí. Afortunadamente, con el paso de los años conocí el término memoria o memorias, memoir en inglés, en el que un autor o una persona que tiene alguna experiencia, alguna opinión o alguna vivencia, cuenta un periodo de tiempo corto en el que es suficiente para transmitir esas enseñanzas, el mensaje que quieres contar. Y no se trata de escribir una biografía, que eso puede sonar como algo muy formal o muy retador. No tienes que contar tu vida entera, sino se trata de plasmar lo que ahorita te mueve, lo que ahorita te inspira, lo que te movió, lo que aprendiste, la historia que ahorita ya te imaginaste. Por ejemplo, en mi caso, que en mi primer libro solamente cuento ese periodo de tiempo que tuve esas experiencias en el extranjero. No cuento toda mi vida en mi primer libro, solo cuento un pedacito de historia de esas experiencias que tuve utilizándolo como storytelling, que era el vehículo para platicar las lecciones y los aprendizajes que había tenido. Hillary Clinton, por ejemplo, en su libro What Happened, no contó toda su historia, solo contó las lecciones que tuvo después de haber perdido su campaña. Bob Iger, el director de Disney, no escribe toda su vida, solo escribe su periodo de tiempo y los aprendizajes que tuvo siendo director de la empresa más creativa del mundo. Específicamente cuando tenía 25 años había experimentado un intercambio en Polonia y otro en Corea, y esas experiencias fueron totalmente diferentes, pero ambas me trajeron tantas lecciones sobre diferentes formas de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes filosofías, diferentes formas de trabajo, diferentes orígenes, porque por un lado está Polonia, que apenas se convirtió en una democracia en los 90s y acaban de entrar hace poco a la Unión Europea, y tiene una generación con una forma de pensar contrario a las personas de Corea, por ejemplo, que en pocos años lograron ser una de las mejores economías mundiales, que su enfoque fue la educación, la tecnología, y pues ahora en ese país hay mucho desarrollo y mucha riqueza. Y tuve tantas conversaciones en ambos países que me trajeron tantas realizaciones de qué podemos hacer nosotros en esta parte del mundo con nuestras circunstancias, en nuestros países,
en nuestras ciudades y cómo podemos sacarle provecho a las circunstancias siendo más innovadores, más determinados, más comprometidos, cómo buscar el bien para todos, cómo involucrarnos más sin perder la emoción de nuestra pasión, nuestra creatividad, nuestra energía, etc. Pero por un par de años, aunque estaba este mensaje, aunque estaban estas ideas y temas, no me la creía porque no tenía, entre comillas, experiencia. Y entonces escribía notas que no quería perder para cuando tuviera la experiencia en 50, 60 o 70 años de poder hablar sobre esto. Afortunadamente, algo hizo clic y me hizo pensar y me hizo ver que, a ver, yo sí viví eso, yo sí tuve esas experiencias, yo sí opino esto, yo sí tengo este mensaje, yo sí tuve esas conversaciones, yo sí tuve esos viajes, yo sí tuve esas realizaciones, yo sí tuve esas pláticas, yo sí tuve esas conversaciones con los líderes de ambos países. Yo sí tomé esas clases con expertos y todo eso es suficiente para que mis ideas y mi experiencia sean válidas y para que sean fuertes y para que sean poderosas y contundentes. Y solo con creérmela fue un cambio tan radical y cuando tú te lo crees, el mundo también te lo va a creer. Entonces empecé a escribir y me di cuenta que incluso mis notas y mis escritos sonaban totalmente diferentes. Ya no escribía con pena, ya no escribía haciéndome chiquito, ya no escribía pensando en el que dirán, ya no pensaba escribiendo en que alguien me cuestionaría y estaba en mi último semestre y para creérmela aún más, cada vez que hablábamos sobre futuros proyectos o cuando teníamos que exponer sobre nuestro plan de vida, empecé a decir públicamente y muy seguro en esos pequeños salones de clase que era un escritor y que estaba escribiendo un libro y que lo iba a publicar, aunque ni siquiera sabía todavía cómo. Y de alguna manera todo esto te da certeza, ya no solamente te lo dices a ti mismo, sino que ya lo expresas y lo escuchas y lo sientes como parte del mundo real, sabes qué va a suceder. Así que, número 1, jamás volvería a creer que no tengo ya el mensaje o que no tengo ya la experiencia, que no tengo la validación necesaria. Y si algo les puedo decir es que jamás me ha tocado que alguien me reclame, oye, ¿tú quién eres para estar hablando de esto? Oye, ¿tú quién eres para estar escribiendo esta historia? ¿Tú quién eres para estar escribiendo un libro sobre esto? Y te puedo asegurar que tampoco te va a pasar a ti. Tampoco te va a pasar si decides dar un curso, tampoco te va a pasar si decides crear esa empresa, no te va a pasar si decides empezar a ofrecer ese servicio. Y si llega a pasar, va a ser una persona en 1,000,000 e incluso puedes sacarle provecho de su feedback si es con buena intención. Y si no, solamente no le prestas tu atención y ya, sigues haciendo lo tuyo. Pero realmente es muy poco probable que suceda. Entonces, si los demás no van a dudar de ti cuando te lances, cuando escribas, cuando empieces, ¿por qué si estás dudando tú de ti? En otro episodio hablaba sobre utilizar el síndrome del impostor a tu favor. Y si sientes miedo del que dirán, si sientes miedo del que aún no sabes lo suficiente, si crees que no tienes la suficiente información, utiliza el síndrome del impostor a tu favor y reconoce que te sientes un poco inseguro, reconoce que sientes que te falta un poquito más de preparación, pero aún así empieza, porque eso significa que vas a hacer un muy buen trabajo y te vas a documentar y te vas a preparar y vas a mantener tu mente abierta, pero lo vas a hacer mientras avanzas. Y esa va a ser tu forma de mejorar y eso va a ser tu forma de darte seguridad de que vas a hacer un buen trabajo, de que vas a expandir tu conocimiento y que te vas a preparar y que vas a hacer un buen trabajo y que vas a trabajar duro. Y un trabajo inteligente mientras acumulas acciones y mientras acumulas progreso. Entonces, si te encuentras en esta situación, solo quiero decirte que tus ideas ya son válidas. Tu historia, como te la imaginas, ya es increíble. Lo que quieres contar ya está dentro de ti. Y si está ahí, ya es suficiente para plasmarlo en palabras. Porque tus palabras ya pueden transformar e inspirar un cambio. Tus palabras pueden conectarnos, tus palabras pueden literalmente transformarnos, tus palabras pueden ayudarnos, pueden llevarnos a lugares inexplorados, tus palabras pueden hacernos conocer a personajes que nosotros jamás imaginamos. Tus palabras pueden hacernos experimentar historias desconocidas, tus palabras pueden hacernos ver lecciones y aprendizajes que literalmente necesitamos. Y agregaría que escribir es plasmar quién eres y reafirmarlo para vivir de esa manera de ahí en adelante, ya sea que escribas lecciones tuyas o personajes o historias nuevas, porque escribir también es un proceso terapéutico y te vas a dar cuenta que es liberador, así que escribe para saborear la vida 2 veces. Escribe para reír de la anécdota 2 veces, escribe para recordar la vida 2 veces, escribe para enamorarte 2 veces, escribe para aprender 2 veces, escribe para crecer 2 veces, porque la vida es una, pero en palabras es eterna. Pero primero confía tú en esas palabras para que el mundo también las crea. La segunda cosa que jamás volvería a hacer si tuviera que empezar un libro sería
creer que necesitas dejar de lado toda tu vida para poder escribir ese libro. Porque claro que algún día sueño con desconectarme de absolutamente todo, de apagar y tomar mis maletas y escribir un libro entero en Edimburgo y estar el día entero en cafés y estar el día entero sin ningún tipo de distracción y sin ningún tipo de preocupación para poder escribir el mejor libro que haya hecho en mi vida. Cuando no escribía libros, esta era una de las cosas que más me frenaban porque creía que así era el proceso, renunciar a todo para poder hacerlo. Pero la realidad es que sí puedes escribir un libro mientras estás viviendo también la vida diaria. Y no necesité pausar mis empresas ni mi emprendimiento, así como hace muchos años tampoco necesitaba terminar mi escuela para poder tener el tiempo y el espacio creativo que requiere escribir un libro. Y yo sé que llega un punto en el que empezamos a utilizar el tiempo y nuestras distracciones y nuestras ocupaciones más como excusas. Como en todo, creo que el nivel de interés se mide en tu nivel de acción. Si hay interés, hay acción y encontrarás la manera. Si no hay interés, vas a encontrar excusas. Y lo que a mí me pasó fue que creo que me cansé y me harté de mis propias excusas. Ya no estaba dispuesto a dejar pasar más tiempo o a dejar pasar más años sin escribir. Y eso al final fue lo que me movió. Y hay dos maneras de motivarte dependiendo de qué tipo de persona seas tú o la situación que estés viviendo, porque puede ser que estés muy dispuesto, por ejemplo, dispuesto a escribir ese libro, dispuesto a ya no dejar pasar otro año, dispuesto a iniciar una empresa, dispuesto a hacer ejercicio, y ahí vas a encontrar esa gran motivación. Solo como recomendación, cuando te digas esa frase a ti mismo de estoy dispuesto, ya no le agregues un pero. Porque si le agregas el pero, ahí vas a encontrar la excusa. O puede ser todo lo contrario y puede ser que tu motivación se encuentre en ya no estar dispuesto. Por ejemplo, ya no estar dispuesto a sentirte insatisfecho o insatisfecha, ya no estar dispuesto a seguir como escritor o escritora frustrado o frustrada, ya no estar dispuesto o dispuesta a no aprovechar tu energía creativa, ya no estar dispuesto a tener problemas de salud, ya no estar dispuesto a seguir en el mismo trabajo, etc. Ya no estar dispuesto a lo que sea que ahorita te está molestando. Y ahí depende de ti encontrar qué es lo que a ti te impulsa, estar dispuesto o ya no estar dispuesto a hacer las cosas. Y ese es un recordatorio personal en el que no tienes una circunstancia diferente a la que ya estás experimentando actualmente. Probablemente puedas pensar que no tienes tiempo, pero creo que tú lo has comprobado, que cuando tienes una prioridad, cuando algo es importante para ti y cuando tienes las intenciones tan grandes, tú encuentras el tiempo, tú encuentras la voluntad, tú encuentras el espacio, porque siempre puedes organizarte mejor, siempre puedes cambiar tu rutina, siempre puedes decir que no a cosas que ya no quieres hacer, para decirle que sí a eso que quieres crear, decirle que sí a las cosas que quieres explorar, decirle que sí a eso que quieres experimentar. Cuando yo elegí sí estar dispuesto, encontré la manera y encontré el tiempo, ya cuando me harté de mis tonteras y de mis excusas. Y en mis 3 libros he tenido que seguir con mi vida diaria y comprobé esa mentira que me dije por tantos años que no tenía tiempo o que creía que tenía que dejar todo para poder enfocarme. Y no tuve que irme a una isla desierta a escribir. Y mi primer libro de hecho lo escribí entre exámenes, entre tareas, estudiando desde un mes antes una guía que me acuerdo que era gigantesca para el Ceneval, que es el examen profesional. El segundo libro lo escribí mientras mi empresa crecía y era viral y explotábamos en ventas y entre mentorías de finanzas y estar revisando logística. Y para mi tercer libro debo de aceptar que tuve un proceso más ligero después de que vendí mi empresa, pero eso fue hasta el tercero. Y ahora con esta empresa, claro que escribir el cuarto libro mientras mi vida sigue con pendientes, ocupaciones, proyectos. Y lo que quiero es que hoy puedas voltear a ver tu calendario, voltear a ver tu agenda y que encuentres el espacio, porque no necesitas 24 horas para escribir, solo necesitas crear el espacio y crear una rutina de escritura. Brené Brown siempre lo repite, la creatividad requiere tiempo y requiere espacio. Y si no tienes tiempo para ser creativo es porque no estás haciendo las cosas que te importan. Porque cada vez compruebo más que si no tienes tiempo para hacer algo es porque no es lo suficientemente importante para ti. Y si la escritura de un libro está en tus prioridades este año o si un proyecto creativo, encuentra 1 hora, encuentra 2 horas. Te lo prometo que te puedes sorprender de lo mucho que puedes crear y hacer cuando te organizas y cuando te enfocas. Porque el tiempo es la moneda de la vida y la única que no puedes recuperar. Así que úsala en lo que te gusta, en lo que quieres experimentar. Úsala en lo que quieres vivir, pero recuerda que al final el día tiene muchas horas y ahí cabe un espacio también para tu creatividad. La tercera cosa que jamás volvería a hacer sería investigar infinitamente qué herramientas necesito usar.
porque verdaderamente no sé la cantidad de días o de años que pasé invirtiendo, según yo, investigando qué es lo que utilizan como herramientas mis escritores y escritoras favoritas. Porque a ver, a mí me encanta desde chico ver los documentales de cómo hacen las películas, cómo fabrican los productos, cómo son las rutinas de las personas que admiro. Siempre me ha gustado ver el cómo, pero hay una diferencia muy grande en ver este tipo de contenido como entretenimiento o con curiosidad, a estarlo solamente consumiendo buscando la receta perfecta para obtener un resultado similar, pero quedarte ahí y permanecer estancado solamente buscando y buscando y buscando. Y para no darle tantas vueltas a este punto, a lo que quiero llegar es que si en este momento buscas en la App Store o si buscas en Google aplicaciones, por ejemplo, para escribir libros, creo que te aparecerían como unas 200 o por lo menos unas 15 o 20 aplicaciones diferentes y están hechas para dividir tus capítulos por partes, y hay algunas aplicaciones muy bonitas que tienen secciones para hacer brainstorming y lluvia de ideas, y aplicaciones que te acomodan las ideas para organizar a tus personajes, y todo con un estilo como muy aesthetic y el estilo del primer borrador y el segundo. Pero si le dedicas mucho tiempo a esto, te va a pasar como a mí, que gastas meses explorando estas aplicaciones y aprendiendo a usar todas estas funciones, buscando reviews, pidiendo consejos, viendo experiencias de otras personas. Yo veía videos y videos de YouTube y cientos de documentales, hasta que en un punto también llegué a decir y me harté de mis tonterías y dije, a ver, y me di cuenta que esto tampoco debería frenarte, porque lo que hacen los escritores profesionales, lo que hacen tus escritores favoritos, los que yo leo también, los que todos leemos, es utilizar lo más común y más corriente que todos tenemos. No hay que buscar más herramientas. J.K. Rowling utiliza Word. Stephen King utiliza Word. La masterclass que tomé con los creadores de Stranger Things utilizan Google Drive para hacer el script de sus películas y series. Las últimas novelas que he leído, obviamente, investigué sus procesos y sus escritores y suben stories utilizando Google Drive y son autores bestsellers. A lo que voy es que no hay que poner una excusa con las herramientas porque todos utilizamos las mismas. Ya las tenemos. No necesitas el programa perfecto, no necesitas la pluma perfecta que te va a traer ideas o no necesitas la libreta especial que utiliza tal persona. Lo que ya necesitas solamente es sentarte a escribir y ya. Y te voy a decir la frase de haz lo que puedas con lo que tienes, pero no la vamos a repetir con tristeza ni con victimismo, como si tuviéramos que aspirar a tener en el futuro otro tipo de herramientas o algo más profesional, porque literalmente tanto los principiantes como los escritores más profesionales en el mundo entero utilizan Word y utilizan Google Drive y utilizan cualquier pluma y cualquier libreta. No es como que Apple vaya a diseñar una computadora o un programa especial para ellos, ¿verdad? Ellos se dedican a escribir, no se van a estar complicando en aprender aplicaciones de la App Store que van a desaparecer en un año. Así que agarra cualquier libreta, agarra cualquier pluma, abre Google Drive, abre Word y empieza tu planeación, o si ya la tienes, empieza a escribir ese primer manuscrito, porque es lo único que importa. Lo siguiente que no volvería a hacer es esperar tener todo claro. Y lo dice alguien que le encanta planear. Y a ver, obviamente hay que tener una planeación, una estructura y un outline, que jamás me voy a cansar de decir eso, porque así como no esperaría tener todo claro, jamás volvería a empezar sin una planeación. Pero quiero explicarte a qué me refiero con no esperar a tenerlo todo claro. Por ejemplo, en mi planeación no tengo definido cada párrafo, cada oración, cada historia o cada mensaje en específico que quiero escribir en cada línea. Si no, ya sería como tener el libro escrito cuando lo planeas. Lo que hago más bien es una planeación que es una guía de lo que va en cada parte o capítulo del libro, pero de manera general, como tener la imagen completa. De hecho, cuando tienes la intención y la inspiración inicial para escribir un libro, tienes que resistirte con todas tus fuerzas, sentarte a escribirlo y hacer primero el outline, y hacer primero el plan de contenidos, y hacer primero el plan por capítulo. Pero este plan sigue siendo la imagen completa, porque el trabajo viene en el día a día cuando ya te sientas a escribir. Una planificación tiene que hacerse bien, de manera estratégica, creativa e inteligente, pero no puedes pasar mucho tiempo planificando, porque justamente no se trata de quedarte ahí atorado. Porque si esperas a tener el 100% planeado para cada párrafo, cada punto, cada historia, cada coma, cada signo de puntuación, cada idea, jamás vas a iniciar. 2 o 3 ideas en bullets de lo que va a contener cada capítulo, los temas a los que quiero llegar, la idea que quiero transmitir y el mensaje que quiero dar. Eso es lo que pongo en esa planeación, o la escena de qué sucede en cada capítulo. Es como planear el porqué del capítulo, pero el cómo lo dejo para que se vaya desenvolviendo y descubriendo en el día a día, en la escritura. Eso ya lo vas a ir imaginando, descubriendo mientras avanzas. De hecho, es parte de mi rutina diaria cuando ya estoy escribiendo, salir a caminar 15 minutos o darme el tiempo de reflexionar si es que ya estoy sentado en un café y pensar, ok, hoy de qué quiero hablar, hoy de qué quiero escribir, hoy qué historia voy a recordar,
empezar y abro esta planeación de contenidos, reviso los temas y selecciono el capítulo en el que puedo hablar de esta historia o hablar de este tema o hablar y desarrollar esa escena, porque tampoco tiene que ser una escritura estrictamente en orden como capítulo 1 y luego el 2 y luego el 3. Al final se trata de trabajar como a ti mejor te funcione y recordar que la combinación de estrategia y acción al final es imparable, pero no una sin la otra. El plan es como el andamiaje, pero la construcción real comienza cuando ya decides poner el ladrillo tras ladrillo. La escritura del día a día. Planificar te da el control y te da claridad, pero la acción te da el poder. Así que planea, pero planea bien, pero implementa. La quinta cosa que jamás volvería a hacer, y fue de las que más me detuvieron, es pensar en cómo voy a publicar. Y es que hubo tantos días que cuando me sentaba a escribir, y esto fue mientras escribía mi primer libro, era tan fácil y tan automático abrir otra pestaña y empezar a investigar cómo vas a publicar tu libro. Porque entiendo que todos queremos eso, y ya queremos saberlo, y ya queremos tener esa certeza y esa seguridad. Porque si no, ¿para qué te tomarías todo el tiempo y para qué harías todo el esfuerzo de escribirlo, verdad? Y ya quieres tener tan claro con qué editorial y en qué formato y cuántas serán tus regalías y cómo será el evento y a quién se lo vas a enseñar y cómo lo vas a anunciar, cómo lo vas a compartir, cómo va a ser la portada. Y a ver, como te digo, yo sé que esto es muy inspirador porque todos queremos que nos lean, pero tenemos que reconocer que iniciar este proceso de publicación prematuramente solo te está impidiendo enfocarte en lo que verdaderamente importa. El trabajo de una escritora es pasar todos los días escribiendo, no pasar todos los días organizando la publicación, cuando aún ni siquiera tienes el libro terminado. Y sí debo de aceptar que en mi primer libro perdí mucho tiempo, muchos días haciendo esto. En cambio, para mi segundo libro ya tenía un contrato de publicación mientras escribía, pero aún así era muy tentador ponerme a buscar ideas de títulos o ideas de portadas y planear la estrategia, pero tienes que frenar ese instinto, que además es como una escapatoria porque ver ideas y tratar de investigar los procesos de publicación es fácil, solo buscas en internet y se siente productivo, te sientes como si estuvieras adelantándote un paso, pero más bien estás frenando o estás retrocediendo porque para el cerebro es como un descanso. Lo difícil, lo retador, es escribir, que toma recursos y toma salir de tu zona de confort y va a salir ese impulso de, ay no, mejor me pongo a investigar, pero internaliza que el proceso de publicación es el último paso y sí lo vas a tener, sí lo vas a vivir. En su momento lo vas a iniciar, pero no puedes llegar ahí si primero no tienes el manuscrito terminado. Así que enfócate en eso. El último ejemplo es que para mi tercer libro lo que hice fue darme el tiempo, no quise firmar un contrato ni avisarle a nadie que lo estaba escribiendo porque quería darme la oportunidad de disfrutar el proceso, pero no perdí ni un día pensando en cómo lo publicaría, porque sabía que cuando terminara me iba a ocupar del proceso de publicación, no antes, y decidí confiar. Así que quiero recordarte otra vez que el primer paso es el manuscrito. Confía en que el tiempo llegará, confía en que cuando entres a ese proceso sabrás qué hacer, confía en que su momento lo harás de la mejor manera posible, encontrarás la mejor estrategia y las personas conocerán tu libro, vas a ser leído, tu mensaje va a ser escuchado y entendido y tus palabras tendrán un impacto y un cambio, pero primero tiene que estar escrito. Sexto error a evitar, detenerme a los primeros días de que las ideas o la creatividad no fluye. Hay una frase que he leído por internet que dice que cuando inicias, la buena noticia es que tienes una hoja en blanco. Al mismo tiempo, la mala noticia es que tienes una hoja en blanco. Y la verdad es que puede ser que al principio o en algún punto las ideas no fluyan tan libremente como esperabas. Y eso está bien. La clave está en seguir adelante, en cambiar tu rutina, en experimentar otro lugar, en experimentar otra bebida, otra hora, otro momento y en enfrentar los días en que las palabras no se ven tan fluidas. Porque esto es como aprender a andar en bicicleta. Al principio puede ser un poco torpe, pero con cada intento te vuelves cada vez más hábil. La creatividad es una habilidad que se perfecciona con la práctica constante. Y hay personas que se tardan en escribir esa primera línea en esa hoja en blanco y hay personas que inician sin pensarlo tanto. Así que no te desanimes si las palabras no se alinean perfectamente en tu primera línea. Si no están saliendo las palabras, agarra tu planeación y cambia de tema ese día, cambia otra historia, otra idea. A veces las mejores ideas nacen de la perseverancia, de no rendirte y de seguir a pesar de esos momentos de bloqueo. Y recuerda que cada intento, incluso los menos fluidos, al final son una lección valiosa. Porque si algo he aprendido es que la creatividad, la escritura, realmente se nutre de tu paciencia
y de tu curiosidad, así que simplemente sigue explorando y experimentando y permitiéndote crecer en el proceso, porque estoy seguro que también vas a descubrir cosas en esos días que aparentemente son ordinarios o los días que tú sientes que no funciona, porque cada esfuerzo te acerca un poquito más a tu potencial y jamás dejes que el reto inicial te detenga, que no te detenga esa hoja en blanco. Y si hay un día malo, al día siguiente vuelve a intentarlo. El séptimo error que trataría de evitar, y esto es importante, sentarte a escribir pensando que tienes que usar otra voz. Y a otra voz me refiero a pensar que un libro es muy formal o que cada vez que te sientas a escribir tienes que ponerte como en un modo muy serio, como si tuvieras que usar un lenguaje muy elevado, muy académico, como con un sombrero de una persona muy, como para sonar muy refinado, como si de repente fueras otra persona y tuvieras que cuidar con pinzas cada una de las palabras que vas a escribir. Y realmente una de las cosas que más puedo rescatar de mis 2 primeros libros es que las personas que lo han leído me han dicho que mientras lo leen se imaginan perfectamente mi voz en su cabeza como si estuviera narrando cada una de esas líneas. Y justo eso es lo que queremos, que tu voz en tus palabras sea tan auténtica que te reconozcan a ti en ellas y que quien las lea reconozca que lo escribiste tú. Porque un libro tiene que ser auténtico con tu estilo único, sin pretender tener otra voz, sin pretender que utilizas otro tipo de palabras a las que normalmente usas. Y aunque claro que cuesta trabajo encontrar las palabras adecuadas y correctas para transmitir lo que tienes en mente o lo que quieres contar y expresar, que ya no te cueste más adaptarte y forzarte a escribir como si fueras alguien más. Si estás en este proceso ya de escritura, hoy, mañana, esta semana que tengas tu siguiente café o tu siguiente momento de escritura, respira antes de empezar y olvídate de pretender sonar experimentado. Suelta esta idea de que tienes que sonar muy profesional. Suelta esta idea de que tienes que sonar muy creativo o innovador y libérate de las expectativas que tú mismo te estás poniendo. Libérate de tratar de sonar diferente y simplemente empieza a escribir como cuando hablas o como cuando comienzas a escribir en el estilo que a ti te encanta, el estilo que tú quisieras leer, porque esa es tu versión más auténtica y esa versión es la opción más viable y más sostenible a largo plazo. Porque la voz de alguien más ya la conocemos, queremos conocer la tuya, porque es tu libro escrito por ti, no por alguien más. Siguiente, y este 8º punto me costó aprenderlo y es no detenerme a editar o a leer mientras escribo. Porque escribir y editar son procesos completamente diferentes y cada uno de ellos requiere su enfoque, su planeación, su tiempo. Simplemente no se pueden mezclar. Por ejemplo, en la industria del cine, un director no va a pasar un día entero filmando a los actores en el estudio para en la noche ir a dedicarse a cortar los videos. No se va a ir con la orquesta para agregarle la banda sonora a lo que filmaron ese día. Jamás se va a poner a editarla mientras la filman, si no jamás habría película. Entonces, futuros escritores, futuras escritoras, no pasemos tiempo escribiendo y leyendo, escribiendo y editando, porque jamás saldremos de esa trampa. Antes de descubrir el proceso correcto que me permitió terminar mi primer libro y eventualmente escribir los otros 2, antes lo que hacía era escribir y editar. Escribir y tratar de mejorar lo que había escrito. Escribir un día y el día siguiente corregir cada palabra del día anterior. Tratar de conectar las ideas y obviamente lo que terminó pasando en cada uno de esos cientos de intentos es que terminaron en documentos abandonados. Porque no avanzas, porque te quedas estancado, no hay progreso. Qué cansado estar activando tu cerebro de creación y 5 minutos después activar tu cerebro de revisión y de edición y de mejora. Hay una historia que me gusta mucho porque en 2021 pude ir a un evento en el que Hillary Clinton presentó el libro de su asistente por más de, 15 o 20 años. Ahora es su Chief of Staff. Y me encantó el evento. Fue la primera vez que la conocí en vivo. Y para todo esto en el libro, su asistente cuenta muchas de las historias y lecciones que aprendió trabajando en la Casa Blanca, en el Senado, en las elecciones presidenciales de 2016. Y me acuerdo perfecto que este evento fue un 4 de noviembre. Yo cumplo años el 5. Fue muy inspirador porque aparte a final de ese mes tenía que entregar el manuscrito de mi segundo libro y ya llevaba casi un mes en Nueva York. Pero bueno, para todo esto, en la presentación del libro, la asistente que presentaba su libro, ella ha tenido muchos escándalos mediáticos y me movió cuando explicó por qué quiso escribir el libro. Y lo que dijo fue, si no escribía mi historia, iba a permitir que los demás la definieran. Y se me quedó tan grabado porque aunque la mayoría de las personas no vamos a enfrentar jamás un escándalo mediático tan grande como el de ella o una campaña presidencial, se me hizo muy interesante este concepto de escribir tu propia historia para que los demás no sean quienes la definan. Pero para todo esto hubo otro comentario que es al que quería llegar, que dijo la asistente y que por eso me acordé de esto y que fue un comentario más como de risa porque le preguntaron cuál fue su proceso creativo de escritura y lo que dijo
dijo fue: Hillary me dijo antes de entrar al escenario que no dijera esto, pero sentarme a escribir era como sentarme a vomitar todo lo que tenía dentro. Y en el evento a todos nos dio risa, pero se me hizo una buena referencia. Nosotros llamémosle vaciar en lugar de vomitar, pero entiendes el punto. Entonces, en conclusión, jamás volvería a editar mientras estoy en el proceso de vaciar, porque jamás avanzaría. Tienes que vaciar. Dedícate a escribir, dedícate a vaciar, que tu reto sea terminar el primer manuscrito. Ya después lo vas a mejorar. Así como tienes que mentalizarte que sí lo vas a publicar, también tienes que mentalizarte de que lo vas a editar más adelante y que va a sonar increíble al final, pero necesitas un manuscrito que mejorar. No puedes editar o mejorar algo que aún no está escrito o que no está completo. Y si te sirve como inspiración, quiero decirte y adelantarte de una vez que cuando terminas de vaciar, cuando llegue el día en el que terminas el manuscrito entero, cuando cumples la meta de palabras total, entiendes tantas cosas de tu propio libro que ya cuando te regresas a editarlo se vuelve una experiencia fluida. Y a mí me encanta y me emociona mucho ese proceso cuando ya es tu tiempo. Y conectado con esto, la novena cosa que no volvería a hacer sería justo creer que el primer manuscrito será perfecto. Aceptémoslo de una vez. El primer borrador va a ser malo. O si no le queremos poner la etiqueta de que es malo, el primer borrador no va a ser perfecto. Y mi error la primera vez fue que sí llegué a creerlo. O llegué a creer que si te esforzabas de la mejor manera posible escribiendo, el primer borrador podía llegar a ser lo bastante bueno como para no necesitar tantas correcciones o solo necesitar correcciones menores. Y me acuerdo tanto del día que, según yo, había terminado de escribir mi primer libro. Había cumplido con mi meta de palabras en total, que eran 70,000. Y lo hice súper emocionado y súper satisfecho. Y lo que hice fue correr a imprimir las 200 o 300 hojas. Perforé las hojas, lo acomodé en una carpeta tipo binder, que son las que a mí me gusta utilizar para editar. Y era de noche, pero aún así me preparé un café. Llegué a mi cuarto, me acomodé en mi cama y creí que iba a empezar a leer todo lo increíble que había escrito y que me iba a sentir como la persona más realizada mientras iba avanzando las páginas y leyendo las palabras. Y lo que en realidad pasó fue que desde la primera página empecé a sentir que algo había mal. Y mientras más avanzaba, mi nivel de estrés aumentaba hasta que apareció en mi mente y acepté que lo que había hecho estaba horrible y que necesitaba muchísimo trabajo adicional al que ya había hecho. Y fue como pasar de un instante de mucha inspiración y satisfacción a un completo fail, porque literalmente pensé, esto está horrible, ¿qué es esto? Yo creí que ya estaba terminado y no, ese libro aún no estaba para nada terminado. Y quiero hacer esto lo más ligero posible para ti y quiero compartirte una de las cosas que más me asustaba a mí cuando escuchaba consejos de escritura y consejos creativos de escritores que yo sigo o escritores que he leído y que la mayoría de ellos en sus entrevistas o en sus podcasts o en sus documentales siempre hablan y se refieren a que tienen que volver a escribir el libro 1 o 2 o 3 veces más después de terminar el primer manuscrito. Y eso a mí me estresaba y me agobiaba mucho porque en mi mente me hacía esta pregunta de es que ¿cómo voy a volver a tener que escribir un libro desde cero? Si de por sí ya me tomó tantos meses o tantos años terminarlo, entonces ¿cuántos años más voy a tardarme en volver a escribir una y otra vez el libro entero? ¿El doble o el triple de tiempo? Hasta que lo experimenté por mi cuenta y entendí a lo que realmente se refieren cuando dicen que tienen que volver a escribir un libro. Y es lo que quiero explicarte. Más bien se refieren al proceso de edición, al proceso de editar un libro. Y no significa, porque no quiero que te asustes, que tienes que volver a escribir desde cero. Porque aquella vez, una vez que acepté que aún faltaba mucho trabajo por hacer en ese primer manuscrito, lo que siguió fue marcar lo que no funcionaba, las palabras que no quería, las ideas que no conectaban. Me acuerdo también que sentía que cada capítulo no se conectaba con el anterior ni con el siguiente. Entonces faltaba como una historia o algo de storytelling que uniera los 10 o 15 capítulos. Pero debo de admitir que ese proceso, fuera de esa reacción inicial, me encantó y me fascinó porque no es lo mismo editar una página en blanco a editar una página que ya está llena. No es lo mismo sentarte a escribir o a vaciar a sentarte solamente a mejorar. Porque la fase de creación ya pasó y cuando algo está creado, cuando ya existe un producto, cuando ya existe un libro, cuando ya existe una película, es muy sencillo detectar qué mejoras necesita. Y desde entonces el proceso de edición se ha convertido en mi favorito y antes me asustaba, por eso que decían mis escritores favoritos que tenían que reescribir un libro entero, pero es quitarnos esa idea de que tienes que volver a empezar desde cero. Más bien solo es abrir un documento y lo vas modificando, vas cambiando los párrafos de orden y tal vez sí necesitas reescribir párrafos enteros, pero
es muy diferente cuando un párrafo ya está escrito, captas la idea de lo que querías transmitir y tal vez no se entendió y rápidamente vuelves a escribirlo de otra manera. Y sí quiero que me creas que es muy diferente tener una página en blanco a tener ya cientos de párrafos y cientos de ideas y dedicarte a pensar, ok, ¿cómo las puedo conectar? ¿Cómo puedo hacer que suenen mejor? Que al final ese es el objetivo, que todas tus historias, que todo tu mensaje, todas tus lecciones, todos tus personajes, todas tus escenas, dependiendo del tipo de libro que estés escribiendo, al final se conecte y que llegues a decir la palabra que más me gusta, que es funciona. Esto ya funciona. De hecho, hay un documental que me fascina, que he visto más de 2 veces, es un original de Disney Plus, y es el detrás de cámaras de la creación y producción de Frozen 2. Y al menos es de las pocas veces que yo he visto que muestran lo imperfecto que es un proceso creativo en esta empresa tan grande. Y me encanta porque precisamente creemos que en este tipo de empresas todo lo que hacen es perfecto a la primera y que todo está estudiado y que todo está medido. De entrada, te muestran cómo un mes antes de que la película saliera a cines, ni siquiera tenían la historia terminada. Una de las canciones no funcionaba y ni siquiera lograban que el final conectara. Y era Frozen 2. O sea, todo el mundo, todos los niños se morían por ver esta película después de que la primera fue un fenómeno en ventas y taquillas. Y ni aún así la tenían terminada un mes antes. Y me gusta ver en el documental cómo lo que hace el equipo es simplemente ir mejorando, ir conectando, cambiar una palabra, cambiar una escena y descubrir lo que conecta haciendo cambios. Pero ya cuando la película está avanzada y casi terminada. Y este es el mensaje, que cuando ya tienes un manuscrito, cuando ya tienes un material sobre el cual trabajar, es muy sencillo hacer los pequeños cambios, es muy sencillo identificar qué es lo que no está funcionando, es muy sencillo retrabajar algo que ya está hecho. Y todos, incluso en Disney, incluso en Pixar, incluso en las empresas más creativas, incluso los profesionales en escritura y en cualquier práctica creativa, todos tenemos que pasar por este proceso de mejora, porque ningún primer borrador al primer intento será perfecto, ni deberías de intentar que lo sea. Así que acepta de una vez que el proceso de edición será un proceso de mejora y que muy probablemente te sientas un poco frustrado cuando empieces a leer el primer resultado, porque no será lo que te imaginas, pero en la edición podrás tener el tiempo y el enfoque para terminar de moldear eso que ya casi está completo. Y la 10ª y última cosa que no volvería a hacer es no poner un alto. Porque cuando terminas tu primer manuscrito y tienes que editarlo, vas a ir mejorando, pero no puedes quedarte mejorándolo infinitamente. Porque siempre va a haber algo que mejorar, algo que reescribir, algo que reformular, pero tienes que llegar a un punto en el que ya sabes que es lo suficientemente bueno y llegar a un punto en donde estés sorprendido de ti mismo por el trabajo que ya has hecho. Un punto en el que te dices a ti mismo, esto funciona y ahora lo que sigue es terminarlo, cerrarlo y pasar a publicarlo. Porque créeme que escribir un libro y cualquier producto creativo y el proceso de editarlo pueden ser infinitos, porque siempre va a haber mejoras que hacer, siempre se te pueden ocurrir nuevas historias, nuevas ideas que agregar, pero tienes que ser lo suficientemente decisivo y determinado, decisiva y determinada para saber cuándo es ya lo suficientemente bueno, porque jamás va a ser perfecto. Una de las frases que he repetido en mis libros es la frase hecho es mejor que perfecto, y algunas personas han estado en contra de esto, pero yo parto de que la perfección es imposible de alcanzar, y decir hecho es mejor que perfecto, a ver, tampoco significa que vas a hacer un mal trabajo o un trabajo mediocre o mal hecho, sino simplemente me refiero a que precisamente tienes que tener un punto en el que tu trabajo ya es muy bueno y se tiene que detener, porque si no vas a seguir editando y escribiendo toda tu vida y jamás va a ver la luz del público. Jamás va a ver la luz pública. Y ahorita me puedo regresar a leer mi primer libro y le voy a encontrar demasiadas correcciones e incluso puede que encuentre frases con las que ya no conecté, historias que pude haber agregado, ideas nuevas, y de hecho sería muy bueno encontrar ideas diferentes y frases nuevas que no incluí. E incluso qué bueno si le ves mejoras a tu trabajo anterior, porque significa que estás creciendo y que estás teniendo nuevas experiencias y que estás encontrando nuevos puntos de vista. Pero si no publicas, si no te detienes a decir esto ya es el producto final, lo que tengo enfrente ya es lo suficientemente bueno, si no lo haces, si no publicas, no vas a poder mejorar para el siguiente. Porque la perfección puede convertirse en un callejón sin salida. Así que toma ese proyecto en tus manos, hazlo lo mejor que puedas y luego suéltalo al mundo. No esperes que sea impecable o perfecto, porque eso no existe. Publica tus creaciones, porque cada obra es un escalón más en la escalera de tu evolución creativa.
Entonces podemos concluir que escribir un libro sí es un proceso desafiante, pero también muy gratificante. Requiere tiempo y esfuerzo y dedicación, pero si estás dispuesto a comprometerte, puedes lograr tu objetivo. Si estás iniciando, si estás en el proceso o si estás buscando mejorarlo o publicarlo o en cualquier otro proceso o aventura creativa, quiero recordarte finalmente que primero la tienes que creer tú, porque las personas realmente percibimos la energía con la que están hechas las cosas. No te minimices porque lo que llevas dentro merece ser compartido con el mundo. Qué privilegio para el mundo poder conocer eso que llevas dentro. Busca el tiempo, busca el momento. No necesitas pausar tu vida entera para dedicarte a esto que te llama, pero sí necesita de tu tiempo. Pero si estás dispuesto, lo vas a encontrar. No te pierdas buscando, entre comillas, mejores herramientas. Ya tienes las que necesitas. Planea, pero más importante, comienza. No divagues en cómo vas a hacer después para publicarlo porque lo harás eventualmente. No te detengas a la primera. Sé constante porque la creatividad y las ideas van llegando conforme avanzas practicando. Usa tu voz, suelta tus expectativas y encuentra tu estilo. Escribe sin parar porque tu manuscrito imperfecto tiene su propio ritmo y proceso. Y cuando llegue el día, cierra el manuscrito final, porque tiene que ver la luz, porque tiene que y va a ser leído. Y si sientes este llamado, si sientes que puede ser este tu año, te veo en la Academia de Escritores, porque ese libro que llevas dentro merece ser escrito, publicado y leído. Y yo no voy a parar hasta llevar este programa a todas las personas que tengan ese llamado. Porque si leer un libro te hace sentir vivo, imagínate escribirlo. Si leer te emociona en cada capítulo, imagínate crear uno. Si leer te hace conectar con los personajes, imagínate escribirlos. Si leer te da calma, imagínate escribir. Si leer un libro ha sido tu primer paso, ahora sigue escribir. El link de la academia está en la descripción. Espero que este episodio te haya servido. Gracias por escucharlo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber escuchado este episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.